Seguimos en este curso que el Señor nos permite compartir y en el cual hasta ahora hemos recorrido algunos elementos importantes de formación. Esencialmente hemos dicho hasta ahora qué es el primer amor. Y lo hicimos primero no diciendo lo que no es, para después hacer una descripción a la luz de la palabra de qué podría ser esa relación que llamamos amor primero. Después nos hablaron y nos dijeron que la razón de ser de ese primer amor, o ese primer amor solo se puede entender desde la proexistencia, desde la necesidad de la donación, porque si el amor primero es una relación, debe ser una relación de donación. Esta mañana ya dijimos que primer amor no solo es relación, que no solo es una acción en favor de los otros, sino que el primer amor es una persona. Es una persona. Y dijimos que esa persona es Dios y el rostro de ese Dios es Jesús. Y entonces por eso vimos el módulo de Cristología, donde dijimos que si queríamos conocer al amor primero, teníamos que conocer a Jesús. Y entonces hicimos un recorrido por los 4 evangelios diciendo que Jesús es el evangelio, la buena nueva, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que Jesús es el Emanuel, que Jesús es misericordia y que Jesús es Logos. Eso fue lo que dijimos esta mañana. Después vino el maestro de la ley para decirnos, para decirnos que ese mismo Jesús nos enseñó, nos dijo otras palabras que nos iban a ayudar en nuestro camino de contemplación de Jesús, ¿cierto? ¿Cuál fue la primera palabra que nos enseñaron? ¿Cuál? Integridad. Después, a la luz de Juan el Bautista, se nos presentó también 7 maneras de contemplar a Jesús. Y de alguna manera entonces, toda la mañana hablamos de eso mismo, de contemplando a Jesús, contemplamos al amor primero. Ahora damos otro paso y vamos a empezar a hablar ya no de lo que es el primer amor, sino de cómo vivir una vez más ese primer amor. Ayer hablamos de lugares, pero no hablamos del cómo. ¿Cómo se vive el primer amor? Y entonces, para vivir ese primer amor, a nosotros, cuando Pacho y yo preparábamos este curso, nos parecía que para nuestra espiritualidad, para nuestra realidad, la manera esencial de vivir el amor primero es en la experiencia del bautismo en el Espíritu. Hace cuando la renovación cumplió 40 años en el mundo, la renovación se hizo la siguiente pregunta. La renovación dijo, bueno, durante estos 40 años, ¿qué le hemos dado nosotros? ¿O cuál ha sido la experiencia que la renovación le ha dado a la iglesia? ¿Cuál es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros y nosotros, por tanto, como espiritualidad carismática, hemos vivido en la iglesia? Y la respuesta fue la experiencia del bautismo en el Espíritu. Por eso, un carismático vivirá su relación de primer amor en la experiencia de la efusión del Espíritu. Y esto tiene mucho sentido, porque el Espíritu Santo, que es una persona, es el amor en la iglesia. Es el amor, pero no solo en la iglesia, sino es el amor con el que Dios se da y conquista a la humanidad. La efusión del Espíritu, entonces, es una experiencia de amor
que busca enamorar. Por eso, ¿cómo vivir la experiencia del amor? Primero, dejándome enamorar. Dejándome enamorar. Hay distintas maneras de conquistar, los que son aquí solteros, y todavía creo que todavía hay, y quieren conquistar, porque ya hablé de las mujeres, ¿no? Del Señor dame un hombre, pero los hombres que quieren conquistar a una mujer, siempre, aunque las mujeres se enamoran por lo que oyen, hay como algunas cosas importantes en el recorrido antes de llegar al corazón, al oído, y es lo que ven. Es decir, es mucho más fácil para una mujer que vea a un hombre simpático, que le gusta, pues más fácil que puedan hablar, a uno que no, ¿no? Eso es lo primero. Si una mujer ve a un tipo bonito y el tipo bonito le habla, pues es mucho más fácil. Pero si la mujer lo ve y no lo ve tan bonito, es más difícil que empiecen a hablar. Claro. Entonces los hombres que están aquí yo veo que no son muy bonitos. Así que les queda un segundo camino. Hay tres caminos. El segundo camino, el segundo camino de un hombre no muy guapo que quiere conquistar a una mujer es el camino de los detalles. Claro, no porque las mujeres sean interesadas, absolutamente no. Pero siempre un hombre que es detallista, hombre, mucho más fácil, la mujer puede acceder a verse con él. Si no, ¿cómo creen ustedes que un colombiano puede conquistar a una chilena? Tiene que ser con detalles. Es la única forma. Viajando desde Colombia para verla, y máxime si vive en el sur. Quedándose 40 días y 40 noches supuestamente haciendo misión para poder volver a verla. Claro, y ella se da cuenta de que el tipo está haciendo hasta lo imposible, y aunque bonito, bonito no es, hombre, pues tiene su mérito, y que son los detalles. Entonces el segundo camino son los detalles. El tercero, este sí es el plus, es que si usted no puede, pues ya presencia no tiene, si no puede ser detallista porque no tiene con qué, le queda un camino, hágala reír. Tenga buen sentido del humor. Y ahí sí se la lleva para Colombia. Bien, Dios nos conoce y Dios quiere enamorarnos y nos enamora con su belleza, con su alegría, pero sobre todo nos enamora con sus detalles, con sus regalos. Y por eso la experiencia neumatológica en la Biblia, siempre que se habla de espíritu, siempre se habla de donación, siempre se habla de regalo. El Espíritu Santo, cuando se promete en la Biblia, siempre viene acompañada de algo. Y vendrá el Espíritu y profetizarán. Y vendrá el Espíritu y serán bautizados en fuego. Y vendrá el Espíritu y llegó y empezaron a hablar en lenguas nuevas. ¿Ven? Siempre que está el Espíritu hay regalos, hay donación. Porque es la manera como Dios conquista a la humanidad, con su amor que es Espíritu. De ahí la grandeza de la experiencia del bautismo en el Espíritu, no solo para la renovación, sino para la humanidad. Es decir, la experiencia del bautismo en el Espíritu es una experiencia de enamoramiento. Dios quiere enamorar a la humanidad entera, no solo a los católicos, a la humanidad entera. Por eso es que a la luz del bautismo en el Espíritu es posible vivir un ecumenismo. Es desde ahí. Dios hace una declaración de amor a la humanidad con la donación de su Espíritu. Por eso siempre el Espíritu, insisto en esta idea en la Biblia, que es lo que me toca a mí, siempre está acompañada de
o de una promesa o de un regalo. Porque siempre en todas relaciones, por eso el espíritu es promesa. La base de toda relación, una relación se vuelve seria, una relación de amor se vuelve seria ¿cuándo? Cuando se empiezan a hacer promesas, yo prometo. Tanto así que la base del consentimiento en el matrimonio, ¿cuál es? Yo prometo, prometo. Te recibo y prometo amarte y cuidarte, respetarte durante todos los días de mi vida, en las alegrías y en las tristezas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte, prometo hacerlo hasta el último día de mi vida. Bellísimo. Y la mujer le cree. Claro. Y la base de la relación es la promesa. Es la promesa. Y por eso la experiencia del Espíritu también tiene que ser una experiencia de promesa constante. Porque el amor siempre promete. Porque el amor siempre anhela. Esta idea de donación, esta idea de conquista, va a marcar precisamente que la relación del primer amor sea verdadera. Yo insisto, los detalles hacen que la relación crezca. Porque en una relación de esposos, las relaciones a veces se enfrían tanto por falta de detalles. Tanto así que ella le dice a él, al esposo, mi amor, ¿hace cuánto que no me compras ropa? Y él le dice, no sabía que estabas vendiendo. Cuando se pierden los detalles, esas cosas pasan. Pues bien, hay muchas citas bíblicas sobre el Espíritu. Tanto en el Antiguo como promesa casi siempre. Y en el Nuevo como una descripción, pero aún así la experiencia que nosotros conocemos como bautismo en el Espíritu Santo, estrictamente hablando, no la encontramos en la Biblia. No significa que no haya promesas de efusión o realidades de efusión, sí. Pero el concepto de bautismo en el Espíritu, aunque nace de la inspiración bíblica, es confrontada en nuestra realidad por la experiencia. Y así muchas cosas también en la iglesia. Es decir, hay muchas realidades que uno estrictamente no encuentra la definición exacta, pero no significa que no esté. Ahora, hago un paréntesis pequeñito. Aunque al maestro de la ley le cuestan mis paréntesis. Porque cuando uno predica, tiene una tentación. En esto yo creo que Pacho y yo estamos muy de acuerdo, espero. Y es que regularmente cuando uno le dicen en la comunidad, ve, ¿me puedes ayudar con el tema del amor de Dios en el seminario de vida? Y bueno, uno dice que sí. Y entonces uno dice, me voy a preparar. ¿Y uno qué hace? Se va a Google y busca citas bíblicas del amor de Dios. Y regularmente, entonces ahí saca las citas y cuando predica dice Primera de Juan, dice Isaías, mi gusanito, porque son las citas que le da uno. Y uno prepara así, o sea, uno primero escoge el tema y después de que escoge el tema busca citas bíblicas que tengan algo que ver con el tema. Terrible. Terrible porque soy yo el que pongo a la palabra de Dios a decir lo que yo quiero. Aunque de alguna manera la cita bíblica confirme lo que yo estoy diciendo, pero no funciona así, porque si no, instrumentalizo la palabra de Dios. ¿Cómo predica uno? Uno lee la palabra, conoce la palabra, y la palabra es la que le da la enseñanza, no al contrario. Y entonces, porque si no pasa mucho, hubo un tiempo en la iglesia donde cada vez, sobre todo en dogma, o en moral, donde querían sustentar todo con Biblia y empezaron a coger citas bíblicas, pedacitos, y eso se volvió un retazo. Y a veces ponemos a decir a la palabra de Dios lo que no está diciendo. Entonces, por eso, atención a lo que dije. La experiencia como nosotros conocemos hoy al bautismo en el Espíritu, estrictamente hablando, como nosotros concebimos la experiencia, no se encuentra así de la misma manera en la palabra de Dios, ¿ok?
Pero no significa que la palabra de Dios no arroje los elementos que nos han enriquecido a nosotros la experiencia. Eso es distinto, ¿ok? Porque lo más fácil es decir, bautismo en el Espíritu, citas bíblicas. Entonces, y uno da un arresto de citas bíblicas sobre el Espíritu y dice, es el bautismo. No, no funciona así. ¿Ok? Eso me parece pues que es importante decirlo, máxime cuando yo soy profesor de Biblia. Los teólogos pastorales se hacen lo que quieran con la palabra de Dios, pero... Por eso entonces yo no los voy a llenar de citas bíblicas, aunque aquí tengo una lista. Pero no me voy a contradecir con lo que acabo de decir, sino que voy a tomar la clásica cita bíblica de Hechos de los Apóstoles 2, que es Pentecostés en la iglesia, pero que Pentecostés es donación y es efusión. Y entonces vamos a hacer una lectura bíblica de Pentecostés y desde allí entender cómo nuestra experiencia del bautismo en el Espíritu se enriquece. No significa que sea solo esto, sí me hago entender, sino que de alguna manera Hechos de los Apóstoles 2 ilumina la experiencia de enamoramiento que ya dije es la experiencia del bautismo en el Espíritu. De hecho, aunque este librito de bautismo en el Espíritu Santo de la Comisión Doctrinal de ICRES tiene unas citas bíblicas, si ustedes lo leen, de alguna manera habla de los fundamentos bíblicos y patrísticos, habla de fundamentos, pero tampoco se atreve a definir a la luz de la palabra la experiencia del bautismo en el Espíritu, da fundamentos, ¿ven? Entonces, cuando hablamos de bautismo en el Espíritu a la luz de la palabra, hablamos de fundamentos bíblicos, ¿ok? Fundamentos bíblicos. En eso, ICRES, la comisión doctrinal, en esa época yo no hacía parte de esta comisión, pero en el simposio que hubo en Roma, recuerdo escuchar al padre Oñoro, él hacía parte de ese encuentro sobre el bautismo en el Espíritu, que es biblista, el padre Fidel Oñoro, decía más o menos esto mismo, que no había, digamos, una definición en la Biblia, pero es que tampoco la hay de los sacramentos. Pues hay fundamentos bíblicos que la iglesia discierne y lo son fundamentos para los sacramentos, pero uno no es que estrictamente, ¿cierto? Bien. Bueno, si no tienen este libro, pues este libro, obviamente, todo carismático líder de la renovación, pues lo tiene. De la Comisión Doctrinal del Bautismo en el Espíritu Santo, de la Comisión. No porque yo, le estoy haciendo propaganda, no porque yo haga parte de la Comisión Doctrinal de ICRES, sino porque realmente, si lo que la renovación le ha dado a la iglesia y al mundo es la experiencia del bautismo, pues debemos conocerlo bien. Entonces este librito, yo creo que Pacho nos va a hablar ahora mucho más, porque está la parte sobre todo teológica y cuestiones pastorales de este libro. Nos hablará de esto seguramente mucho más. Sí, seguro que sí. Sí, aquí es seguramente la librería de la renovación, no sé si, seguramente que debe estar, y si no, pues que lo pidan. Bien, pero vámonos entonces a estos fundamentos y vámonos a la experiencia de Pentecostés. Esto lo saben ustedes y por eso esta clase me encanta, porque en esta clase yo no voy a enseñar nada nuevo. No, esta clase es una clase para recordar. Hay clases que uno recibe y aprende, y uno cuando aprende dice, no, en esta vamos a recordar entre todos. Entonces, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 empieza diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés. Así empieza, cuando llegó. El padre Cantalamessa, cuando habla de este texto de Pentecostés, siempre dice algo muy bello. Él dice, no hay plazo que no se cumpla. Por eso dice el padre Cantalamessa en la experiencia de Pentecostés, dice, para una experiencia de bautismo en el Espíritu, de efusión, pónganle cita al Espíritu Santo. Pónganle cita cuando llegó el día. Y por eso yo digo, uno en el seminario de vida, lo que hace es preparar el corazón para decir yo quiero. Empieza a preparar el corazón para ponerle cita al Espíritu de Dios. Esa es la dinámica de la renovación. O sea, uno en el seminario de vida
lo que pretende es que el deseo crezca. Y uno crece cuando dice, yo quiero recibir al Espíritu, yo quiero que Jesús sea el Señor de mi vida. De hecho, la renovación nació, Patty Gallagher lo dice, escribió en un papelito, yo quiero un milagro. Mi experiencia de bautismo, yo conocí al Señor hace unos años atrás, no tantos como el maestro de la ley anterior que en el 87 dijo, yo no había nacido todavía, pero ya él estaba en aquellas cosas. Pero yo conocí al Señor, sí, como a los 14 años, 15, y yo me acuerdo que mi experiencia de bautismo en el Espíritu, cuando yo recibí al Espíritu Santo, esa experiencia del bautismo, lo recibí en el bautismo, claro, pero la efusión, el bautismo en el Espíritu, la experiencia que me transformó la vida, esa experiencia transformadora, fue con un yo quiero. Fue con un yo quiero. En un retiro de jóvenes, llegamos, yo llegué por accidente, no me querían llevar, yo siempre he sido como necio. Y cuando llegamos yo vi que tuvieron una oración muy fuerte y todos mis amigos empezaron a llorar. Y entonces mi primera oración carismática fue esa, fue, Señor, yo quiero llorar. Claro, pues es que todos lloraban. Terminó la oración y yo no lloré. Después hubo adoración al Santísimo, me acuerdo, una adoración de esas que todo el mundo se estremece, los muchachos pataleaban en el piso y recuerdo que el texto era Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y todos lloraban y mi segunda oración carismática fue, Señor, yo quiero llorar. Pero no lloré. El segundo día del congreso, en la mañana, oración fuerte por las familias, me acuerdo, sanación de familias, perdona a tu papá, pero yo venía de una familia, pues, no perfecta, pero más o menos buena, o sea, yo pues no me sentí nunca ni abusado por mis papás, ni insultado, por el contrario, muy contemplado, eso se nota. Y entonces... todos mis compañeros seguían llorando y no paraban y mi tercera oración carismática fue, Señor, yo quiero llorar. Pero no lloré. Se acabó la oración, me acuerdo, y empezaron a cantar ya cantos de animación muy alegres en esa época. Ya, hoy tal vez los ministerios de música se cuidan más de que cantan, pero en esa época se cantaba lo que había y muchas canciones incluso protestantes, y empezaron a cantar una canción protestante que se llama Celebra victorioso, el triunfo de Cristo se ha hecho más que vencedor. Y todos empezaron y levantaron y ya se limpiaron las lágrimas y lo demás, porque las lágrimas no vienen solas. Y empezaron a saltar, a danzar, y yo empecé a llorar. Lloré por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, la misa se acababa y yo todavía lloraba. Y todo el mundo me miraba y decía, pobrecito. Mis amigos se acercaban y decían, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? No sé, pero no puedo parar. Pero todo empezó con un yo quiero, con un yo quiero. Entonces cuando dice el texto, cuando llegó el día, es decir, hay plazos que se cumplen. Hay plazos que cuando llegó el día de Pentecostés. Pero para el pueblo judío, ¿qué se celebraba en la fiesta de Pentecostés? Esto es clase, así que les puedo preguntar. Esto lo deben saber todos los carismáticos. ¿Qué se celebra en el día de Pentecostés? ¿Qué se celebra? ¿Ah? Despacito, despacito. La cosecha, ¿qué más? Las primicias, ¿qué más? ¿Las? Sí, mejor todavía la respuesta. Los que dijeron las cosechas acaban de sacar 2,5 sobre 5. Porque siempre pensamos en la cosecha. Pero la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, lo que recuerda es, lo primero no son las cosechas, no son las primicias. Eso no se les va a olvidar nunca, clasecita de Biblia. Lo que celebra Pentecostés es el regalo que Dios hace al pueblo de la ley. Por eso lo que decía es precioso, la renovación de la alianza. ¿Y la alianza se da con qué? Cuando se da la ley. Entonces el pueblo en Pentecostés, dicen, recordamos el regalo más maravilloso que tenemos. Y el regalo más maravilloso que tenemos es ¿cuál? La ley. La ley.
Ustedes saben, ayer nos habló el maestro de la ley que sabe mucho de esto, de 613 preceptos, los conoce muy bien porque el tipo no solo los ha estudiado, sino que los vive. No, mentiras. No, pero la razón de ser de los 613 preceptos, ustedes saben cuáles son. ¿Por qué? Los preceptos no son tan, digamos, ilógicos, sino que ellos dicen, los judíos decían, lo más sagrado que tenemos es la ley, el decálogo, la Torá. ¿Cómo vamos a cuidar esa Torá? ¿Cómo vamos a cuidar esa ley? Con otros preceptos alrededor. Y esos otros preceptos hay que cuidarlo con otros preceptos. Y estos otros con otros. ¿Ven? Entonces, la razón de ser de la pesadez de tantos preceptos es porque querían cuidar la Torá. O sea, era su manera. No es la mejor manera, pero era su manera. O sea, es respetable, ¿no? Y entonces, en Pentecostés lo que celebran es el regalo de la ley, de la Torá. No hay nada más grande. Claro, la Pascua, pero 50 días después, miren que tiene lógica. 50, llevábamos en el desierto 50 días cuando recibimos la ley. Y cuando el pueblo recibe la ley es cuando el pueblo empieza a ser pueblo. Antes no era pueblo. Israel empieza a ser Israel, el pueblo realmente empieza a ser pueblo por la ley, en el desierto. Ayer les hablé del desierto, el lugar donde se enamora. Por eso, claro, es el lugar de la elección. Dios elige a su pueblo, que es esclavo, pero todavía no es pueblo. Simplemente es un grupo de israelitas, acuérdense, ahí son israelitas. Israelitas, que son de una misma raza, pero son de tribus, de familias que se reúnen y claman al Dios de los cielos. Pero el pueblo realmente, estrictamente hablando, empieza a ser pueblo cuando tiene la ley. Eso se celebra en Pentecostés. Miren entonces, es la fiesta del regalo. Por eso se acuerdan. Los detalles, miren que todo tiene sentido. Y después el pueblo se da cuenta de que han recibido ese regalo, entonces, ¿qué hacen? Dicen, a Dios también tenemos que hacer un regalo. ¿Y qué le vamos a dar a Dios? Las primicias. Pues también por eso se conocía como la fiesta de las cosechas. Pero claro, como uno siempre está pensando en lo material, ustedes por eso se acuerdan que Pentecostés es la fiesta de las cosechas. Claro. Cuando se llevaba, era una fiesta muy bonita porque es una de las principales fiestas de Israel, se va peregrinando. Ustedes saben que en las peregrinaciones en Israel se unían en grupos y peregrinaban orando, sobre todo cantando al santo, Kadosh, y en peregrinación, y sonaban además de los tambores y toda la cosa, pero los bastones con los que iban, marchaban y cantaban al Dios de Israel, una cosa bellísima. Y llegaban al templo, y en el templo entregaban las primicias de la cosecha que recibía el sacerdote. Todavía pueden en este ambiente espiritual de Pentecostés llevar las primicias a la habitación número 1, que es donde me estoy quedando. Pero sí, se llevaba y se entregaba al sacerdote y se quedaba en el templo, obviamente, para el mantenimiento de los sacerdotes, así era. Pero entonces es una fiesta de regalos. Es una fiesta de regalos. Pues miren que en Hechos de los Apóstoles la dinámica es la misma, solo que ya el pueblo no recibe la ley. Ahora hay un regalo mucho más grande. Y no solo es un regalo para unos pocos, es un regalo para la humanidad entera. Es el regalo del Espíritu. Es el regalo que Dios da para enamorar a la humanidad. Es la manera como Dios quiere seducir a la creación entera. Por eso la creación entera se estremece con el amor del cielo. Y cómo Dios enamora a ese pueblo. Ah, bueno, pero antes de eso, dice el texto, esto se apagó, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Porque el regalo no es para unos pocos, insisto en esta idea. El texto dice, estaban todos reunidos, todos. Ese todos incluye a la humanidad entera.
El regalo del Espíritu, el regalo del amor de Dios es para todos, no para unos pocos. Cuidado, señores carismáticos, cuando empiezan a sentirse mejor, superiores a los demás. Cuidado. Que si hemos conocido esta experiencia del bautismo en el Espíritu es solo por misericordia y amor. No por mérito. No por mérito. Y el don del Espíritu, de la efusión del Espíritu, es un regalo para no solo, ni siquiera para la iglesia, sino para la humanidad entera. A veces nosotros, uno como que se compara, uno escucha carismáticos que se comparan como con otros, con algunos movimientos en la iglesia, y como que se sienten superiores, nos sentimos superiores. Cuidado, que el problema del fariseísmo fue ese, que empezaron a sentirse buenos y superiores. Ay de vosotros, raza de víboras. Ay de vosotros, sepulcros blanqueados. Eso lo dice Mateo. En el momento en que tú empiezas a sentirte más que los demás, en ese instante empiezas a ser un fariseo más. Yo tengo que decir con tristeza que en nuestra iglesia, pero también en nuestra renovación, hay muchos que se creen superiores a los demás. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y entonces están todos reunidos en un mismo lugar. Y de pronto dice, y de repente, es que se me apagó la tableta. Pero en griego no solo es de repente. La palabra en griego es novedosamente, sin que nadie se lo espere, sorpresivamente. Porque miren, los regalos más grandes, los que más cambian la vida, son los que uno no se espera. Yo les pongo un ejemplo. Si yo a ustedes les dijera, esto es un supuesto, atención, no es cierto, no es real, para que después no se hagan ilusiones. Si yo les dijera, muchachos, pues yo a ustedes no los conozco, pero yo les traje a todos una bolsita de café colombiano. Yo vivo en Manizales, la región cafetera, y les dijera, gracias, les traje café, hombre, sería sorpresivo, porque primero ustedes no se lo merecen. No, en serio. O sea, ¿yo por qué tengo que traerlo algo a ustedes si yo a ustedes no los conozco? Es normal que Pacho le traiga a sus Bartimeos arequipe, café, porque los conoce y los quiere, pero yo no. Eso es Pacho, que tiene una esposa chilena y que es de aquí, que lo invitan. No, a mí no, ¿yo por qué? Yo no. Perdónenme la sinceridad, ¿no? Pero es cierto, estrictamente. Pero si yo les trajera a ustedes ese café, ustedes dirían, uy, el padre nos sorprendió. ¿Qué padre tan dulce? Además de simpático, de buen mozo. ¿Qué detallista es esa? Claro, no. Pero ese regalo enamora, ven, por la sorpresa. Distinto fuera que a mí Ricardo al final me diga, Padre Jaime, mira, yo en nombre de la Renovación de Chile te voy a regalar esta botellita de vino para que te la lleves. Yo le diría a Ricardo, es lo mínimo. O sea, yo estoy hablando, yo viajé, llevamos hablando 4 días, pues lo mínimo que me tenés que dar. Ven, ven, es decir, es un regalo que yo disfrutaría, claro, pero que no me enamora, yo diría, es un acto de justicia. Ven. No, estoy bromeando, obviamente. Pero lo que quiero decir más bien es que los regalos inesperados enamoran mucho más. Los regalos inesperados. Y por eso el texto, es que es tan bello el texto. El texto dice, de repente, sorpresivamente. Porque Dios quiere con esa sorpresa enamorarnos. Ven la grandeza del detalle en el texto bíblico. Y no solo eso, sino, y miren, yo no sé ustedes, pero aunque uno
sus experiencias del bautismo en el Espíritu de cada uno seguramente fue sorpresiva. Seguramente algunos de ustedes llegaron a un grupo de oración por primera vez, no sabían mucho, a un seminario de vida, y fue sorpresivo. Empezaron a llorar, pasó algo en su interior, o hubo una palabra. Mi Dios se vale de sorpresivamente. Yo el otro día, estos de esos testimonios que lo impresionan a uno, estaba predicando un congreso de Pentecostés. Y de pronto había una mujer que lloraba y entonces, o sea, Dios de alguna manera tocó ese día y después ella se me acerca y me dice, padre, yo quiero saber qué me pasó, ¿por qué? Mire, padre, yo hace 8 días me bauticé. Yo nunca creí en Dios, ni en la iglesia, ni en mi familia, pero alguien me empezó a catequizar y me bauticé. Y esa persona después me trajo aquí, yo nunca había estado en un retiro. Y yo empecé, cuando usted empezó a hablar del Espíritu, yo empecé a llorar y a decir unas palabras que yo no sé qué son. Había recibido su bautismo en el Espíritu en una predicación. Yo me sorprendí, pero Dios se vale de eso. O sea, casi siempre la efusión se da en un momento de oración, lo sabemos. Pero ¿cómo nació la renovación, la experiencia del bautismo en el Espíritu? Nadie impuso las manos a nadie. Fue en una capillita, ¿se acuerdan? Cuando conocen la historia de la renovación en Duquesne, allá, en el Arco y la Paloma. Estaban frente al Santísimo. No habían programado una oración. ¿Cómo nació la renovación? Ustedes saben la historia, no habían programado una oración. Querían celebrar, porque siempre que si hay un retiro no falta el que cumple años. Martita ayer estaba de cumpleaños. Y siempre, cuando eso pasa, pues entonces habían dicho, no, pues hay cumpleaños en la noche, reunámonos y nos comemos una torta dicen aquí, sí, una torta, y así que estaban en un retiro de universitarios y dijeron, esta noche vamos a, y entonces empezaron a organizar todo para la fiesta, y dos o tres se fueron para la capilla, y ahí empezaron a recibir en la capilla, o sea, y entonces los otros dijeron, oiga, pero es que nos falta gente para el, ¿dónde están? Y entonces se fueron otros a buscar y llegaron a la capilla también, y ahí recibieron, así nació la renovación. Y la primera oración carismática de intercesión en la experiencia de la renovación fue esta. Los primeros que habían recibido oraron por los segundos sin imponer manos. Pero la oración fue esta para los que iban llegando. Señor, lo que me regalaste a mí, lo que me permitiste experimentar, regálaselo a mi hermano. Bellísimo, bellísimo. Cuando ustedes oren por efusión de Espíritu Santo, oren así nació la renovación. Señor, que lo que tú me regalaste a mí, que lo que me diste a mí, incluso más, regálaselo a mi hermano. ¡Ay, qué oración de desprendimiento tan hermosa! Pero entonces en Pentecostés, sorpresivamente, entonces la experiencia del bautismo en el Espíritu según, con base en Pentecostés, es una experiencia novedosa que sorprende, porque precisamente en la sorpresa es como Dios nos quiere enamorar. Y de repente, dice el texto, se oyó, o que alguien me ayude porque estoy de memoria, y de repente se oyó un ruido, como una ráfaga de viento, que llenaba toda la casa. Sí, estoy bien, voy bien. Memoria, bueno, es que el texto es bellísimo. Y de repente se escuchó, atención, que llena la casa en un inicio, que llena la casa. Dice el texto, ¿cómo se llena la casa? Dice. ¿Pero qué? ¿Qué llena la casa? ¿Qué? Eso. No un viento, no. Un ruido como un viento. Pero no es un viento lo que llena la casa. Es un ruido que hace como un viento, pero no es un viento. Es que a veces leemos mal el texto de Hechos. Y pensamos que fue una ráfaga de viento. No, dice cómo. El cómo es para decir que se asemeja. Pero no que era eso. Lo que llena la casa, dice el texto de Hechos de los Apóstoles, es un ruido. Y el ruido nos recuerda aquel texto del Antiguo Testamento, cuando Dios por primera vez habla a Israel. Se escuchó un ruido. Y ahí no, el ruido era como un rayo. Y el pueblo de Israel
queda asombrado y dice, no, es terrible la voz de Dios. Porque ahí Dios les estaba hablando. Ven. Y entonces dijeron que solo Moisés mejor hablara solo con Dios. Pero ¿qué está haciendo Dios? Dios está hablando a la humanidad. Y por eso el acto de amor de donación del Espíritu es un acto donde Dios habla, es un ruido. Bellísimo. Es decir, Dios cómo está enamorando a la humanidad, hablando. ¿Se acuerdan esta mañana cuando les hablé del Dabar? Dabar, la palabra, el logos, pero después sale ¿cómo? Con el roa, que es ruido. Ah, tiene sentido. Entonces, Dios, ¿qué está haciendo? Está enviando su ruah. ¿Qué es ruido? No es viento. Es que parece viento, pero no es viento. Lo que está haciendo Dios es hablándole a la iglesia. ¿A usted cómo la conquistó su esposo? Echándole cuentos. Y usted se dejó enredar. Tan simple como eso. Tan simple como eso. La experiencia del Espíritu, de la efusión, es una experiencia donde Dios me habla al corazón. Me habla al corazón. Me habla al corazón. Y después dice, y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno y empezaron a hablar. Pero ¿cómo el ser humano, cómo aprende a hablar? Repitiendo, porque escucha. ¿Cómo nace la iglesia? La iglesia empieza hablando, porque después dice, y cada uno hablaba según el Espíritu les inspiraba, pero porque escucharon primero. Por eso primero es el ruido. La iglesia nace en misión, la iglesia nace hablando, pero nace hablando porque primero escucha. De ahí que las personas que son sordomudas casi siempre son mudas, no porque no puedan hablar, sino porque como no pueden escuchar, no pueden repetir los sonidos y por eso les cuesta, no pueden hablar. Porque para nosotros hablar, uno aprende a hablar escuchando. De ahí que ustedes hablan de una manera y los colombianos hablamos de otra. Y los niños chilenos aprenden a hablar como ustedes hablan. Y los niños colombianos aprenden a hablar como nosotros hablamos, porque es escuchando. Es escuchando. ¿No? Pues la fiesta de Pentecostés, que está como fundamento de lo que estamos hablando, es una fiesta donde Dios habla y le enseña a hablar a la iglesia. Palabras de amor. Es la manera como nacemos. Y de hecho uno piensen y verá, uno nace, pero uno empieza, genera emoción, el niño nace, pero empieza a manifestar su inteligencia cuando ya empieza a balbucear. Cuando ya dice ma, cuando ya reconoce a la mamá, cuando ya reconoce al papá. Y por eso todos hacen fiesta. El niño habló. Y cuando empieza a decir las primeras palabritas, y no falta el tío grosero que le enseña las groserías al niño. Y todos celebran, dijo puta, y todos aplauden. Todo es una fiesta, porque la palabra del niño se vuelve fiesta, ¿ven? Por eso la iglesia nace en un ambiente de alegría. Porque esta humanidad, no solo la iglesia, sino esta humanidad a la que se le ha declarado el amor, empieza a balbucear palabras de amor. La experiencia del bautismo en el Espíritu es una experiencia de declaración de amor de Dios, donde la humanidad responde balbuceando palabras de amor. Esa es la experiencia del Espíritu. Y no significa que sean solo el don de lenguas.
No, uno puede balbucear desde su... Pero acuérdense cuando ustedes recibieron la experiencia, es que volvamos lo real, a nuestra experiencia. ¿Cómo fue? Acuérdense que uno no sabía ni qué decirle a Dios. Era tanta la alegría, era tanto el amor que se sentía, que el corazón se sentía incluso que quemaba. Ese calor, o ese viento, esa brisa, ese descanso, no sé, tantas maneras como Dios se manifiesta. Pero que uno no sabía ni cómo expresar. Uno balbuceaba. Balbuceaba en esa primera oración carismática, acuérdense. Tan ustedes, tan balbuceo, pero tan de amor. Tan de amor. La efusión, la experiencia del bautismo en el Espíritu, entonces, es una experiencia, atención, siempre he utilizado la palabra experiencia. Experiencia. Es una experiencia transformadora, según la palabra de Dios. Transformadora. Y por eso es que constantemente uno tiene que renovar esa efusión y ese bautismo en el Espíritu. No, yo lo recibí la primera vez ahí, pero eso toca renovarlo siempre. Ya les decía, ¿cómo vivir el primer amor? Renovando la experiencia del bautismo. En los Hechos de los Apóstoles hay varias efusiones del Espíritu, no solo en Hechos 2, hay muchas. Incluso en una está Pedro hablando y de pronto al final del discurso dice que todos quedaron llenos del Espíritu cuando estaba hablando. Sí, ustedes leen los Hechos de los Apóstoles y es constante la efusión. La efusión es constante. Es decir, no es solo una vez. La experiencia del bautismo se da por primera vez y a partir de esa primera vez hay un inicio, claro, hay un cambio, una transformación, pero necesita constantemente renovarse. Por eso es que nosotros decimos con frecuencia en una oración carismática, en una oración de grupo de oración, decimos, ven Espíritu Santo. Alguna vez yo predicando esto me decía un curita, me decía, padre, pero ustedes los carismáticos, ¿por qué siempre dicen ven Espíritu Santo? ¿Cuándo va a venir pues? Ya no llegó desde el bautismo, ¿por qué siempre están ven Espíritu Santo? Ven. Y yo le decía, padre, lo que pasa es que es muy simple. Cuando decimos ven Espíritu Santo, nosotros ya sabemos que lo recibimos en el bautismo cuando derramaron agua sobre nosotros. Pero decir ven Espíritu Santo es la oración del niño sencillo, del pequeñito, que sabe de la ayuda, que sabe que necesita de la ayuda del cielo para seguir caminando. Decir ven Espíritu Santo es la oración del sencillo, del simple, es la oración del niño y del pequeño, que sabe que necesita todos los días amor de Dios para aprender a caminar en alegría. Por eso la renovación no puede cansarse de decir ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, porque es una oración humilde, es una oración sencilla. La efusión del Espíritu es un regalo que nos toma por sorpresa, pero por eso nosotros decimos cuando estamos enamorados, yo quiero más, y quiero más, y quiero más. Decir ven Espíritu Santo es decir quiero más amor. Como decía Pacho, no más paloma. Porque no es paloma. No, quiero más amor, quiero más palabra. Quiero escucharte más. Quiero enamorarme más. La experiencia del Espíritu, de efusión del Espíritu, según la palabra de Dios, uno siempre quiere más. Y dice que las puertas estaban cerradas y salen de las puertas. ¿Cuáles son los efectos de la experiencia del bautismo en el Espíritu en el texto? Después de que cada uno habla, según empezamos a hablar, empieza a hablar, ¿qué dice el texto? Ayúdenme. Estoy en Hechos 2. Sí. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que Sí. repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Sí. Todos quedaron llenos Ah. del Espíritu Santo. Escuchen eso. Y comenzaron- Perdón. El todos. Mire que se repite. Estaban todos reunidos y todos quedaron llenos. Todos. Los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los hombres, también incluso las mujeres. Pero no es machismo, sino, porque claro, porque todos, los niños, los grandes, todos, la promesa es para todos, para todos. Si Dios ha querido regalar su espíritu a toda la humanidad, ¿quién eres tú y quién soy yo que pretende que el regalo del espíritu sea para unos pocos?
¿No creen ustedes que cuando concebimos precisamente la efusión así, para unos poquitos, para un grupo sectario, estamos robando el amor? Nos estamos volviendo unos ladrones del amor y le estamos robando a la humanidad lo que es suyo, no lo que es nuestro. Tendremos que darle cuentas a Dios de eso. Cuando robamos, cuando creemos que la experiencia del bautismo es solo nuestra, o la experiencia de la efusión del Espíritu es solo nuestra, nos volvemos sectarios, terribles, porque le robamos a la humanidad lo que Dios dio. Y pensamos que esto es privilegio de unos pocos, cuando el texto insiste en que es para todos y todos quedaron llenos. Cuidado con esas renovaciones sectarias, que se creen mejores que los demás. Entonces son ese grupo que se creen de los iluminados, donde entonces solo Dios a mí me muestra. En Manizales a mí me bromean mucho porque hay una señora que cada vez que me ve, y yo voy con cura siempre, y entonces la señora siempre me ve y me dice, padre, y me abraza. Padre, la Virgen le manda a decir, todos los curas empiezan a codearse, la Virgen le manda a decir que está muy feliz con usted. Y entonces todos dicen, ahí se ve que es mentira, ¿cómo va a estar feliz la Virgen con este? Pero la pobre señora, claro, no es normal. Yo la abrazo, bueno, y le digo, bueno, dígale que gracias. Que yo también estoy muy contento conmigo. Pero a veces nosotros volvemos de la experiencia carismática una experiencia para decidir sobre la vida de los otros. El Señor me mostró. O sea, si yo digo aquí al final, y con voz seria, yo digo, Pacho y yo anoche nos trasnochamos orando. El Señor nos mostró que este curso debemos hacerlo cada año y que debemos ser nosotros dos. Hombre, ¿quién dice que no? Si el Padre dijo. Y no solo el Señor le mostró. Claro. A veces en la renovación, cuando hablamos de fusión, siempre queremos ver cosas. No significa que Dios no muestre, atención. De eso hablaremos, de los carismas hablaremos más adelante. Vamos a dedicar harto tiempo a eso. Pero a veces hay una obsesión y es como porque queremos, como que si fuéramos los dueños. Padre, ¿qué le mostró el Señor después de la imposición? Hija, que debes usar champú, tu cabello es súper grasoso. O sea, no significa que Dios no muestre, claro. Pero es que me encuentro con carismáticos que usan dones que el Señor les ha dado para manipular a la comunidad. Y aunque Dios en un primer momento les regaló el don, después ese don que no fue discernido, que no fue acompañado por la humildad, o que incluso a veces es del mal o a veces es humano, con eso manipulamos las comunidades pensando que es una persona muy ungida por el Espíritu. ¡No! ¡No! Si Dios, que es Dios, respeta tu libertad, ¿quién es otro para que me diga a mí qué tengo que hacer? Y lastimosamente hay grupos que solo esperan a que dice el líder que tengo que hacer. Conozco comunidades carismáticas donde los novios van donde el líder y le dicen, discierne si esta sí es mi novia. Discierne cuál debe ser la fecha de boda, si nos podemos casar o no nos podemos casar. Perdónenme. Pero puede ser que incluso esa no sea tu novia, pero si Dios te la permitió que compartas con esa persona, pues también te puede ayudar en Dios a que madures. O sea, ¿por qué tiene que decidir el otro por mí si ni siquiera Dios lo hace? En dirección, yo les hablo de mis dirigidos espirituales. Mis dirigidos son, como todos los dirigidos, siempre quieren que uno le resuelva la vida. Padre, ¿qué hago? No, ¿qué hago? No, a mí no me venga con ese cuento. Yo con mis dirigidos soy, por eso soy exigente. No, ¿qué hago? No, ¿qué va a hacer usted? Yo le ayudo y lo acompaño y le puedo mostrar, si usted toma esta decisión puede pasar esto, puede pasar esto, pero en la decisión que tomes yo voy a estar ahí. Porque así funciona. Los seres humanos somos felices, por eso esas cosas crecen, que nos digan qué tenemos que hacer. Y entonces confundimos la experiencia del Espíritu con la autoridad. Es que esa persona tiene autoridad en la comunidad. Y entonces dice, y nos volvemos como sectas, que manipulamos la gente. Y no, es que es la efusión del Espíritu, el Espíritu nos movió.
Bueno, el Espíritu nos mueve en este momento, después de esto vamos a ir a Viña todos a cambiar dólares. El Señor me muestra en este momento que debemos hacer una misión en Australia en verano. Veo la playa. Y el Señor me muestra que son ustedes quienes deben pagar ese viaje. Pero el problema es que eso da risa, pero lo creemos. Claro, así de una manera caricaturesca da risa. Pero eso pasa a menor escala. No, es que en este grupo de oración, en la efusión, el discernimiento de efusión del bautismo en el Espíritu, el fruto es que yo debo ser el líder. No, pero llevas 45 años, ya ni te puedes mover. Porque hemos malinterpretado esta experiencia fundante de Pentecostés. Es para todos, no para unos poquitos. Miren, en esto Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. Y la experiencia fundante, a mi Dios le cambió la vida y sin experiencia, no hay que esperar a estar totalmente sano para hablar de Dios. Hay una experiencia fundante que es la experiencia de la efusión. ¿Usted cree que los apóstoles después de eso eran perfectos? No. A Pedro después le dan un regaño tenaz porque él no sabe qué hacer con esos benditos, con los gentiles. Y entonces él dice, no, habrá que circuncidarlos, pobrecitos, ya uno grande con una piedra. ¡Qué dolor! Y Pedro no tiene ni idea. Y recibió el Espíritu Santo. Claro que lo recibió, pero hay cosas que todavía no sabe. Es que la experiencia del Espíritu Santo, la efusión, no te hace infalible o sabio. Pero Dios te da la oportunidad de que te lances a la aventura. Yo recuerdo, yo recibí, como les digo, en un retiro, la vida me cambió. A los 6 meses yo predicaba ya, tenía un grupo de jóvenes, eran 300 muchachos cada semana. 300. O sea, era una cosa que no supimos cómo, y yo no sabía mayor cosa y eran los que predicábamos. Tuve sí hermanos mayores que me ayudaban y me acompañaban y me corregían. Claro. Pacho se encontró con el Señor hace muchos años, era un muchachito. Y se encontró y su vida le cambió, empezaron a confiar en él. Claro, y a que hablara y predicara. Y se ha equivocado y no es infalible y a veces dice cosas que uno quisiera rasgarse las vestiduras y dice, pero ¿cómo dice eso? Pero de eso se trata. Así empezó la iglesia. Yo también, créanme. Claro. ¿Cuántas veces yo he tenido que decir, no, yo dije cosas que no debí haber dicho, perdónenme? Pero se vale, en la experiencia del Espíritu, es el lanzamiento y la confianza, Dios confía en mí. Pero esto es importante, en los efectos hay valentía, pero no hay infalibilidad. Que a veces pensamos que porque recibimos el Espíritu, entonces ya... En esa experiencia del bautismo recibimos el don de palabra de conocimiento. Y pensamos que cada vez que yo les decía en la homilía esta mañana, ¿se acuerdan? De eso hablé esta mañana en la homilía. Y pensamos que porque yo siento algo, entonces siempre es de Dios. No. ¿Quién dijo que yo entonces tengo que manipular a Dios? Ahora, tampoco siempre dudar. Que ese es el otro extremo. Les voy a contar una anécdota chiquitica, ya que estamos más coloquiales. Y estábamos en una hora santa en Manizales, yo era asesor de la renovación, y yo sentía en mi corazón en esa hora santa, sentía realmente en mi corazón, que debía decir que ahí había una persona que había recibido un trabajo, que Dios le había regalado un trabajo a alguien. Y yo estaba como en que sí, que no, pero sentía, o sea, realmente, y quien estaba cerca, yo le dije, Señor, pero confirma, pues, si esto es tuyo, pues, porque no quiero yo. Y de pronto alguien se acerca y me confirma, bueno, y yo no digo nada. Y no digo nada porque digo, tanta gente enferma aquí, como tan oprimidos todos. Mi Dios va a hablar de un trabajo. Y yo no dije nada. Yo me quedé callado. Cuando voy para la sacristía, hay un hombre que se me acerca y me dice, Padre, ¿lo puedo abrazar? Ya estoy acostumbrado, ya sé que tengo cara de osito Bimbo. Y entonces,
Entonces yo le digo, hombre, claro, claro, yo lo abrazo. Y entonces yo de curioso le digo, ¿y por qué estás tan feliz? Y él me dice, padre, imagínese, padre, que yo siempre soñé con un trabajo. Cuando dijo trabajo, yo dije, trágame tierra. Y me dice, hoy fue mi primer día de trabajo. Un trabajo que yo siempre le pedí a Dios. Padre, yo salí de mi primer día de trabajo y yo no sabía qué hacía en esta oración. O sea, yo entré aquí por casualidad, porque dije, voy a darle gracias a Dios por mi primer día de trabajo. Y me encuentro con esta oración tan maravillosa, tan hermosa. Padre, gracias, gracias. Yo le dije, usted me perdona. Él se quedó, dijo, usted se enloqueció. Y entonces él sonrió y dijo, sí, padre, claro. Y dije, déjeme abrazarlo, porque yo sentía en el corazón que Dios me hablaba y me decía, ese hombre llegó y fue sorprendido por la oración. Y yo quería tener un detalle mucho más de amor. Y tú se lo robaste. Yo lo abracé y empecé a llorar. Claro, el hombre no entendía, pues yo no le dije más, porque este cura se enloqueció. Pero ese es el otro extremo, ¿no? El robarle al espíritu la novedad del amor, que también puede actuar. Pero me preocupa más el otro extremo. El que creemos que somos dueños del espíritu, porque nos volvemos manipuladores. Bueno, pero dice el texto, continúa, el texto bíblico continúa y dice... Todos quedaron llenos Sí, del Espíritu Santo todos. y comenzaron a hablar en lenguas Sí, extrañas, sí. según el Espíritu los podía expresar. Balbucear en el amor, balbucear en el amor. Que uno no sabe qué decir. Cuando uno está enamorado, las palabras sobran. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su Ah, lengua. bellísimo, bellísimo. Es el primer fruto, es fruto de unidad. Fruto de la experiencia del bautismo en el Espíritu es la unidad, no la división. Entonces una persona que ha recibido la experiencia del bautismo habla un lenguaje universal, que es el lenguaje del amor. Ven, por eso es que la iglesia empieza hablando. Io non sono sicuro se tutti voi parlate bene la lingua italiana, ma non sono sicuro. Ma se qualcuno parla la lingua italiana sicuramente capisce questo che sto parlando in questa sera. Ma la fusione dello spirito, questa esperienza è sicuramente una novità per voi. Capito? È chiaro? Niente? Un po'? Je vous parlez de l'unité. I want to pray in Hebrew for the unity. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'achavta Adonai Elohecha Bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha vechayuchat devarim ha'elech asher anochim et tzadbecha chayon al levavecha veshinantam levanecha vedibartabam. Puedo hablar todas las lenguas del mundo, pero si no hablo amor nadie me entiende. Nadie me entiende. Porque el lenguaje de la iglesia, el lenguaje de Pentecostés es lenguaje de amor. Y cuando hay amor es fácil entenderse. Cuando en una comunidad no se entienden, revisen el amor. Es eso lo que hay que revisar. No los problemas solamente decir, es que fulanito come mucho. Con aquel no se puede. No, revisen el amor. Revisen el amor. Vea, si ven, ya se ve que les pasó. Sí, uno de los frutos, miren, el primer fruto de la experiencia del Espíritu, atención, no es una experiencia de predicación. Eso viene después, cuando Pedro empieza a hablar. Es una experiencia de entendimiento, de amor. El amor nos hace entender. El amor hace que nos entendamos y que sepamos qué lenguaje estamos hablando, aunque hablemos un lenguaje distinto. Es lo que pasa en la iglesia. Miren, cuando uno... Pacho, que estuvo en África, porque anda, en un encuentro carismático,
O sea, Pacho medio balbucea el inglés, él dice que habla, pero medio habla inglés y... Mentiras, no, muy bien, sí habla muy bien. Pero llegar a un país desconocido, a un encuentro carismático y gente de todo el mundo y se siente una familia. Los que fueron a Roma a los 50 años de la renovación, que tuvimos la gracia, hombre, gente de todo el mundo, y uno sonreía y el otro no le entendía, pero lo quería abrazar. Es la fiesta del Espíritu, así funciona esto. Claro. Pero no solo a los que no conozco, tengo que empezar por los que conozco. Claro. Porque insisto, Papacho y para mí es muy fácil amarlos a ustedes, porque no los conocemos. Pero el reto del bautismo en el Espíritu es el primer fruto es ese, es que soy capaz de amar a los que tengo cerca. A los que tengo cerca, soy capaz de amarlos. Y no solo amarlos, sino demostrarles el amor, porque me entendían, les entendía. Es lo que dice el texto. Porque uno sí siente que los ama, pero a veces nos cuesta demostrar el amor. ¿Y qué dice después? Todos sorprendidos y admirados decían, ¿no son galileos todos los que hablan? Ah. Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Por el amor. La lengua materna es la lengua del amor. Sí. Partos, medos, elamitas y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, en Ponto y Asia. Están nombrando bellamente todos los extremos de la tierra conocidos. Frigia Y Panfilia. Panfilia, Egipto y la parte de Libia dividida con Cirene. Los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos. ¿Se acuerdan que al inicio yo he insistido en una idea? Estaban todos reunidos, todos recibieron, aquí me los están nombrando, que todos entienden el lenguaje del amor, porque para todos es ese don del Espíritu. Sí. Todos los oímos proclamar en nuestra lengua la grandeza de Dios. Ven, que esto es importante, esto es importante. ¿Qué escuchan? ¿Qué escucha toda la humanidad? La grandeza de Dios. La grandeza de Dios. ¿Qué hace un verdadero evangelizador? Proclama con su vida la grandeza de Dios. Eso es lo que hace un verdadero predicador. Hay una anécdota que es medio leyenda, que yo no sé si sea cierto, pero la cuentan y es muy hermosa, con el cura de Ars, ¿no? El famoso predicador de... Ustedes saben quién era el cura de Ars, ¿no? El famoso San Juan María Vianney, que dicen que no era muy inteligente. Eso no es del todo cierto, dicen los historiadores, que el problema era que al cura de Ars se le dificultaba el latín, y todas las clases eran en latín. El pobre estaba, claro, se le dificultaba entender, porque si no entendía la lengua, o sea, estudiaba en latín y no sabía, le costaba el latín, pero la anécdota dice que bueno, que no sabían si ordenarlo o no, y entonces dice, que dice, no, es que es muy burro, y que él interrumpe y dice, si Sansón con la quijada de un burro mató a 5.000 filisteos, ¿qué no hará con el burro entero? pero entonces tenía fama de que, y entonces lo mandan a Ars. Ars no es una gran ciudad. Ars es un pueblito, como Casablanca, una cosa así chiquita. Un poquito más chiquita incluso, un caserío, unas casitas. Y entonces, y el predicador más importante de París siempre estaba en Notre Dame, Nuestra Señora, en París. Y entonces dice la leyenda que le preguntan al gran predicador de Notre Dame, de Nuestra Señora, en París, le preguntan y le dicen, oye, ¿quién predica mejor? ¿Tú o el cura de Ars? Es el predicador más famoso de todo París, porque por eso predica y un gran predicador. Y él dice, yo no sé, yo nunca he escuchado al cura de Ars, déjenme, yo lo escucho y después les cuento. Y dice la leyenda que se fue, escuchó al cura de Ars y cuando volvió dijo, ya tengo una respuesta. Cuando escuchan al gran predicador de Notre Dame, al predicador más importante, no solo de París, sino de toda Francia, la gente aplaude y dice, qué bello, qué bello, qué bello habla de Dios. Cuando escuchan al cura de Ars, la gente simplemente dice, qué bueno es Dios. Esa es la diferencia, eso es lo que hace el Espíritu, eso es lo que hace el Espíritu, ¿no?
Entonces, la gloria, todos se maravillan de la gloria del Señor, ¿no? Se maravillan de la grandeza del Señor. Es decir, cuando uno, lo que decía esta mañana de una manera existencial, nos decía Pacho, pero de una manera muy profunda y muy hermosa, ¿qué hace que la gente vuelva al grupo de oración? No son las predicaciones. Es que ven en mí la gloria de Dios. Es que ven en mí que mi vida cambió, que mi vida es otra. Y por eso quieren volver. Yo les cuento una anécdota. Yo los miércoles tenía catequesis en la casa de oración de la Renovación. Iba mucha gente. Y cada vez iba más gente. Y yo estaba convencido que yo predicaba muy bueno. Y decía, pues que esto cada vez... yo me tiraba unas charlas que yo al final decía, como hablé bonito yo, me... Pero al final de las charlas, yo siempre decía, ¿quiénes vinieron por primera vez? Y entonces levantaban la mano 5, 6, 10. Y yo iba y los abrazaba y les decía de corazón, les decía, oye, eres un regalo de Dios para mí hoy, gracias por estar aquí. Y se los decía de verdad, o sea, con amor, con lenguaje de amor. Después comprendí que la gente volvía cada 8 días y cada vez iban más porque el Padre nos abrazaba al final. Era la razón. Paréntesis pequeñito carismático, ya esto no es clasecita, paréntesis carismático. No descuiden, se los suplico, los ministerios de acogida. El que recibe, abraza y dice Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Es que la Renovación, mucha gente se quedó, fue por eso. Pero entonces a veces ahora ya nadie quiere pertenecer al ministerio de acogida, todos quieren ser predicadores. No, pero así no es el orden. El orden es cuando uno llega a la Renovación después de que quiere volverse importante, uno quiere ser músico. Y entonces uno sabe cuáles son los que están empezando porque todos quieren aprender a tocar guitarra. Y después cuando uno se da cuenta que tiene más ritmo un coco rodando que uno, entonces dice, no, tal vez la música no es lo mío. Lo mío seguramente es la predicación. Señor, envíame a mí. Yo iré a todas las naciones. Y uno se sueña pues predicando en todos lados del mundo. Y entonces uno se dice, Señor, dame el don de... Yo quiero predicar. Entonces uno sueña con eso. Después se da cuenta que tampoco, porque no lo invitan nunca. A mí me preguntan mucho, Padre, ¿cómo sé si tengo el don de sanación? Muy sencillo, si oras por los enfermos, si se sanan es que lo tienes. Si no, pues no. ¿Cómo sabes si tienes el don de predicación? Hombre, pues porque te invitan a predicar, si no, pues espérate, pues mira a ver. Y entonces, como no, entonces en la Renovación, como no, entonces por eso es que uno termina en... ¿Cuál está más lleno? El de intercesión, porque en la intercesión siempre el que coordina intercesión es más generoso que todos y a nadie le dice que no. Sí, puedes entrar. Y los ministerios de intercesión están llenos. No te entiendo nada. Que ya voy a acabar. Pero si empecé a las 5 y era 1:30, sí, ya voy a acabar. El ministerio de intercesión. Este ministerio de intercesión no ora, me interrumpe. Sí, que está el algo servido, la agüita caliente seguro. Es que ella me mira y me hace... Entonces no sé si me dice siga, o vamos a comer, o me está tirando besos. No, todavía no sé. Pero sí voy terminando. El fruto, nadie se dio cuenta. El fruto entonces de la experiencia en el bautismo en el Espíritu, insisto, es precisamente ese, el que hablamos con el lenguaje del amor, de la unidad. Sí, no sé, he dicho tantas cosas. Pero bien, terminemos diciendo que la experiencia del bautismo en el Espíritu, insisto, es una experiencia de amor, donde Dios me enamora y ese amor me lleva a responder con una manera de vivir mi vida de un modo nuevo. Entonces vivir después de la efusión del Espíritu hace que mi vida se viva de una manera distinta. Así es como esto crece. Lo que decía Pacho esta mañana, no por predicaciones, sino con testimonio. La experiencia del bautismo se mide por amor. Tendrá razón Juan de la Cruz entonces cuando dice, porque en el ocaso de nuestras vidas se nos juzgará en el amor.
porque en el amor hemos sido creados, en el amor hemos sido salvados, pero sobre todo en la experiencia de Pentecostés, Dios una vez más nos ha declarado su amor. El Dios de los cielos quiere enamorarnos desde la eternidad. Amén.